Buenas noches, me llamo Damián Chávez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vengo a presentar una exposición acerca de la mala praxis y el error médico en el derecho. Se conoce como mala praxis en el área de la salud cuando se provoca un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona humana, sea este daño parcial o total, limitado o ilimitado en el tiempo, como consecuencia de un accionar profesional realizado con imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o desconocimiento de los reglamentos o deberes a su cargo, hacia la normativa legal aplicable. En primer lugar, debe existir un daño constatable en el cuerpo de la persona, entendido como organismo o en la salud, extendiéndose el concepto tanto a la salud física como a la mental. Cabe destacar que la mental se puede comprender de varias formas. Trastornos de orden psiquiátrico, psicológico, laborales, individuales o de relación, con disidencia en las demás personas, de acuerdo a la normativa del artículo 902 del Código Civil. La calidad de profesional de la salud en el agente involucrado en el daño agrava cualquiera de las conductas negativas descriptivas. Cabe destacar que aquí mencionamos tres tipos de aspectos en base a los cuales se determina la mala praxis. Estos son la imprudencia, la negligencia y la impericia. La imprudencia es entendida como falta de tacto, de mesura, de la cautela, precaución, discernimiento y buen juicio debidos por parte del profesional de la salud. La negligencia es entendida como la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente que están indicadas y forman parte de los estudios en las profesiones de la salud. Y la impericia está genéricamente determinada por la insuficiencia de conocimientos para la atención del caso, que se presumen y consideran adquiridos por la obtención del título profesional y el ejercicio de la profesión. Las consecuencias de la mala praxis, por su parte, están previstas en el Código Penal venezolano, tipificada la mala praxis de modo específico a través de los delitos de homicidio culposo y de lesiones culposas, que de ella la mala praxis se deriven y sanciona a quienes resulten declarados culpables, con penas de prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o de la actividad que por su ejercicio haya sido generadora de la muerte o de la lesión en la víctima. La historia clínica y el consentimiento informado. Quien invoca la producción del daño debe probar la efectiva responsabilidad de los agentes de la salud intervinientes en la producción del daño. Esta condición deriva del principio general del derecho vigente, que establece a cargo de quien invoca un daño y un perjuicio la obligación de probarlo y acreditarlo, sin perjuicio de ello. Se determina que existen pautas de conducta profesional que deben ser siempre adoptadas por dichos profesionales para procurar su mejor defensa ante una acusación. Las lesiones médicas y la muerte, sus tipos, características y aspectos legales. Las lesiones. La traumatología forense estudia los aspectos médicos legales de los traumatismos en el ser humano. Si bien en la práctica se confunden los términos trauma, traumatismo, lesión y daño, en nuestra opinión, trauma es la violencia exterior y traumatismo el daño resultante en el organismo en cuanto al término médico. La lesión es sinónimo de traumatismo. Desde su perspectiva jurídica, lesión es un daño en el cuerpo o en la salud causado sin ánimo de matar. Ambos criterios médicos y jurídicos pueden conciliarse. Si lesión se define como toda alteración anatómica o funcional de una persona en base a su, profesional en la materia, sin ánimo de matarla mediante el empleo de una fuerza exterior o negligencia. Las características de las lesiones médicas y de la muerte en el derecho. La identificación de la lesión, por ejemplo, está prevista en la medicina como esquimosis, escoriación o herida. La forma, por ejemplo, circular, ovalada, regular. El tamaño, por ejemplo, de 15 centímetros a 6 centímetros. Consistencia con textura, peculiaridades de los bordes, por ejemplo, regulares, irregulares. La lesión, patrón o patrones de lesiones. Cabe destacar que muchas heridas tienen ciertos patrones. Más si vamos al ámbito legal. La presencia o ausencia de residuos macroscópicos de disparo. Evidencia de alteraciones funcionales del examen clínico. Cualquier otra característica particular de importancia para la investigación previstos por los órganos judiciales y de apoyo en cuanto a experticia, medicina forense.
y otros ámbitos que apoyan las ramas del derecho que trabajan este tipo de delitos. Ahora hablaremos sobre las lesiones mortales. Las lesiones mortales son aquellas lesiones que van a producir la muerte del individuo por un mecanismo directo o indirecto. La muerte puede provocarse de manera inmediata o diferida en el tiempo, pero siempre se mantendrá la relación de causalidad entre lesión producida y la muerte derivada. En este sentido, los mecanismos de muerte se pueden encontrar de dos tipos. Mecanismo directo, los cuales son las lesiones que propiamente son causantes de la muerte. No hay otra circunstancia añadida que se necesite para que tenga lugar la muerte. Y los mecanismos indirectos, hay personas que sufren de ciertas circunstancias que pueden hacer que la lesión sea grave, se prolongue, que aparezcan procesos patológicos o que cuadros latentes se hagan aparentes. Los aspectos legales de las lesiones médicas y la muerte. Desde el aspecto médico-legal, las lesiones son las alteraciones de la anatomía o de la fisiología causadas por cualquier situación o cualquier, herida que generan para el agresor sanción de arresto, prisión y multa. Según sea el caso, de acuerdo con esto, el Código Penal venezolano tipifica las lesiones en el artículo 413, en el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya causado a una persona según un sufrimiento físico en perjuicio de la salud y perturbando las facultades intelectuales o físicas de esa persona. Será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Ahora hablaremos sobre la calificación de las lesiones. Las lesiones intencionales son aquellas en las cuales el sujeto activo se propuso su realización. El elemento moral e intencional deberá interpretarse como el propósito general de dañar la integridad corporal de las personas. Las lesiones preterintencionales. En relación al delito de las lesiones preterintencionales previstas en el artículo 419 del Código Penal, la persona tiene la intención de lesionar, de causarle un daño a un sujeto pasivo, pero dicho daño sin llegar a la muerte. Este es el mayor del que quiso propinarle al sujeto activo. Es decir, intentó hacerle un corte y terminó causándole la muerte o causando una herida mucho más grave. Las lesiones culposas. Las lesiones culposas están previstas en el artículo 420 del Código Penal. Son aquellas lesiones, como refiere el artículo, producto de imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas con las cuales se debería desenvolver el profesional. La calificación según el artículo 420 del Código Penal se determina entre tres fases: las lesiones menos graves, las lesiones gravísimas y las lesiones graves, tipificadas en los artículos 413, 414 y 415 del Código Penal. Las lesiones menos graves determinan que el que sin intención de matar pero sí de causarle daño haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico en perjuicio de la salud o de la perturbación de sus facultades intelectuales o físicas, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Las lesiones gravísimas presentadas en el artículo 414 exponen que si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido, de una mano, de un pie, de la palabra o de la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, o si ha producido alguna herida que desfigure a la persona, en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta le hubiera ocasionado el aborto, será castigado con presidio de 3 a 6 años. Las lesiones graves en el artículo 415 determinan que si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara, o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal contra cualquier persona que dure 20 o días más, o si por un tiempo igual queda la dicha persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales, o en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta causa un parto prematuro, la pena será de prisión de 1 a 4 años. Las otras tipificaciones son las leves y las levísimas. Las levísimas están previstas en el artículo 417. Si el delito está previsto en el artículo 413, no solo ha acarreado enfermedad que necesite asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 10 a 45 días. Las
lesiones leves están expuestas en el artículo 416 y determinan que si el delito previsto en el artículo 413 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días o si lo hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 3 a 6 meses. La calificación de la etiología médico-forense de las lesiones son las lesiones por agentes físicos. Estas están expuestas en varios tipos. Están las quemaduras por sustancias normales, luego vienen las quemaduras por sustancias químicas, las lesiones eléctricas, que podrían ser como la de una toma de corriente, o la electrocución, que son generalmente accidentes los cuales hacen pasar por una gran corriente eléctrica a la víctima, sufriendo efectos que podrían dejar secuelas neuronales, nerviosas. También tenemos las lesiones por agentes químicos, como el envenenamiento, que podría incluso causar la muerte. El veneno sólido, el veneno líquido. El veneno sólido podrían ser barbitúricos, el veneno líquido podrían ser cualquier otro tipo de veneno inyectado por vía intravenosa, por vía parental o por vía oral. Los gases por inhalación o inspiración de los mismos, las lesiones por agentes mecánicos, lesiones simples o contusiones como golpes o patadas, excoriación o erosión, esquimosis, hematomas, las heridas incisas, las heridas contusas. También tenemos las lesiones complejas, las cuales son las mordeduras, abulsión o arrancamiento, aplastamiento, caída, precipitación, herida por arma blanca o herida por arma de fuego. También tenemos las heridas por los agentes biológicos. Estas lesiones se clasifican entre mordeduras y picaduras. Las lesiones por mordeduras son lesiones que producen animales vertebrados con su dentadura. Las lesiones por picaduras son mordeduras o pinchazos producidos por insectos, reptiles o animales marinos. Esa fue toda mi exposición acerca de este tema. Espero que les haya gustado.